un monje agustiniano llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Él era un hombre doctor en teología, un hombre que estudió la palabra de Dios. Algo que es muy interesante, que nosotros tenemos que considerar, es que lo que él hizo fue resultado de algo que los demás no estaban viendo. ¿Saben qué era? Que la fe cristiana se había torcido y se había reducido simplemente a creer por fe. Y la gente que creía, lo que hoy muchos creen: yo creo en Dios y por tanto soy salvo. ¿Y qué prevalecía en los cultos de la fe cristiana en esos momentos? En cantar, orar y reducir el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. ¿A cuánto tiempo habían reducido la predicación de la palabra de Dios? A 15 minutos, y la hacían en un idioma que la gran mayoría de las personas no entendía, no comprendía. Entonces se convirtió en una experiencia religiosa, en una experiencia mística. Por eso para muchos les pasa eso. La gran mayoría piensa que vienen a culto a tener una experiencia religiosa con Dios. Y la Biblia no nos enseña eso. En medio de los estudios de Martín Lutero, él se encontró con dos versículos claves. De Romanos capítulo 1, no lo busque, yo lo voy a leer, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo vivirá. El énfasis de sus 95 tesis estaba basado sobre la salvación solo por la fe, la consideración que solo la Biblia es la única fuente de revelación divina. ¿Qué rechazaba? La tradición. ¿Y qué rechazaba? La autoridad infalible de los jerarcas de la iglesia. Y algo que es muy importante: a que todo el mundo lea la Biblia y todo el mundo pueda predicar la Biblia en su lenguaje original o natal. O sea, si están en Alemania, ellos deberían tener la Biblia en alemán. Y si están en Colombia, deberíamos hacerlo en español, para que comprendamos esto. Eso se llama el sacerdocio universal, el privilegio de nosotros poder leer, comprender y meditar la Escritura. En 1517 a 1521 predicó abiertamente Lutero. ¿Cuántas veces cree que él predicó? Más de 500. Él predicaba en el día del Señor aproximadamente 4 veces. Sermones entre 2 a 3 horas. Para aquellos que se quejan con mi sermón. Hubiesen nacido en los tiempos de Lutero. Pero ¿saben cuál era la particularidad? Que las personas que estaban saliendo de la ignorancia, acuérdense que hace 8 días, hace 8 días estaban en medio de estas cosas. Es agua embotellada, no estoy enfermo por si acaso, no vayan a pensar eso. Es para que no me ahogue. Predico poquito y tengo mucha sed. Entonces miren lo interesante, él estaba convencido que por la palabra de Dios iba a convencer y transformar la vida de las personas. Y las personas lo seguían y se instruían. Aquellas personas que habían vivido en la ignorancia, en los rituales del yo quiero sentir, porque los cultos se habían convertido, como hoy en día, las personas dicen, no, es que yo voy a adorar y alabar al Señor.
Y normalmente en las iglesias que no tienen este conocimiento, el tiempo de adoración y alabanza es el tiempo de cuando la gente canta. O cuando la gente ora. Yo les pregunto, ¿y cuando se predica, se adora? Muy bien. Lutero predicaba en las reuniones y las gentes estaban sedientas de la palabra de Dios. Él murió en febrero de 1546. Pero el 14 de febrero de ese año predicó su último sermón. Están registrados a nombre de él 7,000 sermones. Solo piensen en algo, desde 1517 hasta 1546 predicó 7,000 sermones, fuera de todos los comentarios a la Biblia que hizo y fuera de su traducción a la Biblia. ¿Por qué yo les digo esto? Porque frente al ascenso vergonzoso de la doctrina de las indulgencias de la iglesia, Lutero fue perseguido en ese momento. Frente al juicio hecho por la iglesia para que él los reconociera a ellos y abandonara la sola palabra, la sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios y solo la gracia. ¿Saben cuál fue su respuesta cuando él fue llevado a juicio en la dieta de Worms? Algo así se dice. Perdonen mi inglés, no soy nada bueno en ello. Porque a ellos le dijeron, si no quieres que te excomulguemos, tú tienes que retractarte de todo lo que estás diciendo y haciendo. Sus palabras siempre me conmovieron. Si no se me convence mediante los testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Hoy, sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Hace 8 días predicamos sobre Nehemías 8. Y yo les dije la clave de salir de la ignorancia. Ahora, la clave de salir de la ignorancia es leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Es lo que Lutero trajo en 1517 al mundo conocido en Alemania. Y esa semillita de esa reforma invadió toda Europa. ¿Y saben qué logró? Sacar de la ignorancia y de la pobreza un continente. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es integral. Y Dios trajo prosperidad. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cómo se traduce eso? Y yo quiero que usted medite algo en su mente y se lo digo de manera pastoral. Usted que dice que cree en Dios y que es un hijo de Dios y que es cristiano, ¿cómo estás viviendo? Ese es el título de mi predicación hoy. Abran signos de interrogación, ¿cómo estás viviendo? Porque si tú lees, entiendes y obedeces, eso se debe traducir en cómo estás viviendo. Y usted me dirá, oiga, ¿y qué tiene que ver con Nehemías 9? Históricamente está pasando lo mismo que en 1517. Dios trajo a su pueblo a Jerusalén y ellos por años, ¿cuántos años, David? Habían sido esclavizados. David, ¿cómo has cambiado? Lo remojaron y se encogió. Por 70 años ellos habían sido llevados a la esclavitud, habían sido siervos, sirvientes. No podían leer, no podían congregarse, ellos añoraban eso. Y nosotros hace 8 días dijimos, el pueblo fue convocado y leyeron desde el alba hasta el mediodía la palabra de Dios y se arrepintieron.
Una consigna quedó en su corazón: obedecer a Dios. Pero si tú te llamas cristiano, si tú te llamas hijo de Dios y dices creo en Dios, porque hay algunos que les gusta esas expresiones, pero no creen en el Dios de la Biblia. ¿Saben en qué Dios creen? En el Dios bombero. ¿Cuál es el Dios bombero, Juan David? ¿Cuál sería el Dios bombero? El que apaga los incendios. Estoy enfermo, Señor, sáname. Me robaron, Señor, guárdame. Nehemías 9 nos va a confrontar hoy. Y vamos a leer despacio y pasito lo que tenemos que vivir, porque yo les voy a preguntar a ustedes cómo están viviendo. Porque quiero que renuncien a esa idolatría del Dios bombero. El Dios de la Biblia requiere de nosotros obediencia, compromiso, sujeción, humildad. Ustedes saben que aquel que nació de nuevo tiene una mente renovada, un corazón nuevo, y tiene sed de la palabra de Dios. Hoy tal vez usted tiene que suplicar y decir: Señor, dame la fe para creer en ti. Porque muchos creen en el Dios bombero. Llama bendición a lo que no es bendición. Llaman salvación a lo que no es salvación, porque viven como paganos, como idólatras. ¿Cómo comienza Nehemías capítulo 9, versículo 1? Dice: en el día 24 del mismo mes. Lo que está dando la idea es que Nehemías 8 fue hace poquito. Dice Nehemías 8, solo leo el principio, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo para leer. Ahora, el día 24 del mismo mes, o sea, pocos días después, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Hoy saben por qué muchos llegan tarde: porque se preocuparon por desayunar, por bañarse, por cambiarse. Yo quiero que se pregunten en el corazón: ¿ustedes aman a Dios? ¿Tienen sed de Dios? ¿Cómo están viviendo? Porque recuerden lo que dijimos en la primera parte del culto, en la confesión. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser sanados y necesitamos ser perdonados. Porque el problema del hombre no es lo exterior, es lo que está en el corazón. Y si usted no ama a Dios como debe de amarlo, como dice la Escritura, si usted no lo adora como dice la Escritura, si usted no vive como dice la Escritura, usted no está oliendo, está hediendo. O sea, tiene un hedor amortecino, a pecado. El problema no es yo bañarme en lo externo, es lo interno. Es que lo externo hoy en día tiene a que cuántas mujeres están preocupadas de quitarse la pancita. ¿Y cuánto vale? Pero ¿quién nos puede quitar el pecado que está en el corazón? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacernos una cirugía para hacer una mejor estética? Porque nos preocupa la apariencia y el corazón. Cuando el problema del hombre es lo interno y no lo externo. Y yo les voy a decir algo: si ustedes vinieran sin desayuno y en ayunas, posiblemente escucharían muchísimo mejor. Y uno dice: ¿cómo así? Si el estómago suena. Sí, claro. El estómago no los dejaría dormir, ni siquiera echar una pestañadita.
y estarían atentos. Y acá dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Solo piensen en esto, no desayunaron. Y si se bañaron, lo perdieron. ¿Por qué razón? ¿Qué hicieron? Pusieron tierra sobre ellos y se vistieron todos de cilicio. ¿El cilicio de qué color es? Morado. ¿Por qué estaban de esa manera? Porque ellos, a través de leer la palabra, se habían empezado a dar cuenta que se habían casado con personas equivocadas, con no cristianos. Tenían costumbres en sus casas no cristianas. Sus vidas no reflejaban lo que la palabra de Dios pedía de ellos. Y cuando usted está distraído con el mundo, lamentablemente usted no se da cuenta que hiede y no huele, que está enfermo y necesita ser curado, que está con pecados y necesita ser sanado. Ellos hicieron una representación cúltica. El próximo domingo vengan así todos demorados, con tierra en la cabeza, y no coman. Es una expresión del dolor interno del corazón. A veces nos preocupamos tanto por esta vida mortal y olvidamos la inmortalidad. Y un verdadero cambio comenzará en nuestra vida si dejamos esa espiritualidad mística. Cada quien quiere venir a adorar a Dios como se le da su voluntad, a la hora que quiere, como quiere, donde quiere, vestido como quiere, peinado como quiere. Alguien me dijo días atrás, es que por eso yo no he vuelto a la iglesia, porque la iglesia juzga. Solo porque un día se le dijo, vístete bonito. Es que venimos delante de Dios. Acá no venimos para tener un culto para nosotros, o para mostrarnos o vendernos nosotros. Venimos es para disfrutar y deleitarnos de la presencia de nuestro Dios. Es que yo no me he visto así porque yo quiero que me admiren a mí. Yo quiero agradar con mis mejores galas a Dios. Si lo hago para un matrimonio, si lo hago para un bautizo, si lo hago para el cumpleaños de alguien, si lo hago para una ceremonia de grados, para cualquier cosa, ¿por qué no hacerlo para nuestro Dios? Pero a veces venimos vestidos con nuestras miserias y nuestra actitud no es la correcta, pensando, es que lo importante es que venga, es que lo importante es que, si han escuchado por ahí que Dios mira el corazón, pero lo del resto no importa. Yo les voy a decir algo, a Dios sí le importa cómo te vistes, cómo hablas, cómo te comportas, a qué hora llegas, porque eso todo nace del corazón. ¿Se ha dado cuenta cuando usted se golpea, qué dice? Dios te bendiga. Cuando usted lo ofenden, ¿por qué se llena de ira? ¿Por qué le llega la amargura al corazón? ¿Por qué un hijo no dice, papá, gracias por amarme cuando tú me corriges? Un verdadero cambio, mis amados hermanos, comenzará cuando dejaremos esa espiritualidad mística. Yo siento, yo creo, a mí me parece, por decir, yo he leído, yo he comprendido, entonces he obedecido. Porque si usted no lo aprende a las buenas, lo va a aprender a las malas. A mí me queda claro que un día estaré en manos de mis hijos. Posiblemente para que me levanten, para que me lleven, para me digan dónde voy, qué hago, porque ya estaré anciano, decrépito en sus manos. Y si no he criado buenos hijos, ellos me torturarán y me abandonarán. Como muchos padres abandonan a sus hijos por amor a las riquezas o amor a los placeres. ¿Quieres hijos que te amen? Dedícales tiempo. La Escritura dice, amanece con ellos, duerme con ellos, guíalos a ellos.
Condúcelos en la verdad, instrúyeles sobre la palabra, sobre Dios. No hay un solo texto que diga en la universidad, colegio, buena ropa, comida. Eso está implícito. Tal vez tenemos que darnos cuenta que al leer la palabra de Dios nos lleva a saber quién es Dios y que todo lo que tenemos en la vida, ¿de dónde viene? De Dios. Ahora sí, Nehemías 9, versículos 5 al 10 vamos a leer. Tengo la tentación de ir al 3 porque si no, no me van a entender. Dice, puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley. Solo piensen que ellos van a estar paraditos leyendo la palabra de Dios y no van a estar cómodamente sentados. Algunos que admiran esas iglesias por sus poltronas suaves y cómodas, ellos están acá parados. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas, y habla de los que van a leer la palabra, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, ahí vienen, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Zebadías y Petaías, levantaros, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso, alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Cuál es la proclamación que ellos hacen? Versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, toda la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La declaración de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, es: pongan sus ojos en Dios. Recuerdan que aunque ellos están en lugares altos, el llamado a la congregación siempre es poner en el Dios creador de todas las cosas. Mire, si usted tiene la capacidad de disfrutar carne, pollo, pescado, ¿quién creó todo eso para nosotros? Dios. Nosotros vivimos en un continente de la diversidad de vegetales. Por eso que aquí es muy fácil ser vegetariano. Porque acá no solamente hay en abundancia, es barato. Váyanse a otros países donde una hoja de lechuga vale $5 y díganle al pobre, por filosofía, sea vegetariano. Donde la papa se cosecha una vez al año y poquita. Amados hermanos, la declaración de estos hombres es: tú eres el creador. Porque Él es el creador, entonces es el dueño de todo. O sea, si ustedes disfrutan de un lugar o de estos hermosos cielos de Bogotá, que a veces están azul, pintados de nubes blancas, o a veces oscuro, lluvioso y friolento, es gracias a nuestro Dios. Versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que tú tienes, Dios se lo quitó a alguien para que tú lo tengas. La casa donde tú compraste y tú viviste, Dios se la quitó a alguien para que tú la poseas. Y Dios te bendijo con la economía para que la compraras. Cuando tú dices mi casa arrogantemente y no la abres para los propósitos del evangelio, estás avergonzándote de tu Dios. Y cuando la abres para cosas impías, peor aún.
A través de la palabra de Dios conocemos a Dios y las acciones de Dios. Versículo 9. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Versículo 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande en este día. ¿Saben quién vence a nuestros enemigos? ¿Quién avergüenza a nuestros enemigos? A los que nos quieren maltratar en el trabajo, a los que nos roban como vecinos, como parientes, a todo aquel que hacen algo en contra de uno. ¿Quién nos defiende? ¿Quién es nuestro guardador? ¿Quién es nuestro protector? Dios. A veces olvidamos que el guardador nuestro está con nosotros, está por nosotros. Yo quiero comunicarles, queridos hermanos, que por la palabra de Dios nosotros vamos a conocer quién es Dios y lo que Él está haciendo en favor nuestro. Por eso yo les pregunto, ¿cómo estás viviendo? No les he dado el punto 1, ¿cierto? Leyendo la palabra. Y leyendo la palabra le conocemos a Él. Y conocemos que nosotros somos los beneficiados. Muchos de nosotros, ¿saben qué? Estamos tan arrogantes pensando que es por mi esfuerzo, mi dedicación, mis decisiones que yo tengo esta casa, o tengo este carro, o tengo esta fortuna. ¿A qué no lo han pensado así? ¿Cuántas mujeres se miran al espejo, muchachos, y dicen, wow, qué bonito eres? ¿Quién te hizo? ¿De quién es ese cuerpo? ¿De quién es ese color de piel? ¿Lo reservas para Dios? ¿O lo prostituyes a los ojos de todo el mundo para que te admiren? Nehemías es un libro histórico. ¿Saben qué significa que sea un libro histórico? Que estos eventos que están narrados aquí sucedieron así. Y yo les quiero convencer que cuando usted lee la palabra, usted tiene que entender que usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo de Dios? Nuestro deber como adultos creyentes, maduros en la fe, es conocer a Dios. Hay muchos que ni siquiera sabían que había el libro de Nehemías. O otros libros de la Biblia. ¿Ustedes han leído alguna vez Ageo? Porque yo estoy introduciendo 4 prédicas haré para introducir a Ageo con otros libros de la Biblia, para que sepan por qué Dios va a hacer los reclamos que va a hacer, porque muchos de esos reclamos nos van a golpear a nosotros, porque diciendo que creemos en Dios, vivimos para nosotros y no para Dios. Todo lo que sucedió fue histórico. Hoy yo quiero llamar sus mentes a conocer al Dios de la Biblia. Solo vino a mi mente un texto de la Biblia para que sepan por qué estamos haciendo esto. Romanos 15, si no me equivoco. Versículo 4. Esperar a ver que no me haya equivocado y me haya descachado. Alguien dice, ¿y cómo lees la Biblia? No, yo abro la Biblia donde aparezca. ¿Y qué sale? Judas se ahorcó. Entonces él cambió de versículo. Abrió otro lado. ¿Cuál decía? Veías lo mismo. No es una manera lógica de leer. Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este pueblo no conocía al Dios que adoraba. Por eso todos los sacerdotes y los levitas empezaron a proclamar quién era este Dios. Versículo 11 de Nehemías 9. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Amados hermanos,
A veces pensamos que si tenemos relaciones con personas que los honramos más que a Dios, van a ser nuestros salvadores y nuestros proveedores. Ustedes se comportan de esa manera. Algunos me van a decir que no. Yo les voy a convencer que sí. ¿Con quienes celebran cumpleaños, navidades? Aman a los que los aman. ¿Saben qué lugar es difícil para amar de esa manera? La iglesia. Porque acá somos santificados. Acá tenemos que amar al que Dios amó. Y a veces al que Dios amó no es el que te amó a ti. A veces es el que está en contra de ti. Pero Dios nos dice por su palabra que Él entrega a nuestros enemigos a la muerte. Por una sencilla razón: somos sus hijos. Somos su pueblo. Él nos amó siendo sus enemigos. Y siempre ha sido la misma historia. ¿Qué hacen en Nehemías? Recordar lo que pasó en Génesis, en el Éxodo, cuando ellos fueron libertados. ¿Cuándo fueron libertados? Ellos fueron esclavizados por 400 años por ser rebeldes, por ser contumaces, porque ellos decían: yo creo en Dios, y vivían como se les daba su reverenda ganas de vivir. Versículo 12: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 13: y por el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo les escribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Para qué fueron libertados de la esclavitud? ¿Para qué fueron prosperados, sustentados el pueblo de Dios? Me pregunto, ¿cómo estás viviendo? Tú lees la palabra, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Cómo se llamaría eso? Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué se llama? Dios sacó un pueblo de la esclavitud y le dio de comer. Lo que está diciendo ahí es que les dio maná para comer. Los protegió de la noche con la columna de fuego. Los protegía de día con la nube. Los bendijo. Y dice aquí, no lo estoy inventando yo. Por eso les pregunto cómo están viviendo. El Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, aquel que tú dices: eres mi Padre, y tú recurres para que te sane, para que te guarde, para que te bendiga, para que te prospere, te dice lo siguiente: les ordenaste, versículo 14, el día de reposo. Márcalo. La razón de que la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis se cuenta cada 7 días. No es mes a mes, no es anualmente. Es cada 7 días. Un indicador de una persona que se aleja de Dios es que empieza a dejar de congregarse. Porque no aguanta la presencia de Dios. No aguanta el mensaje de Dios. La gran mayoría hoy de iglesias dedican tiempo a los cánticos, a las oraciones y a mensajes positivistas. Lo que quiere decir que ahí no está Dios. Porque las alabanzas son para que las personas se sientan bien. Le dicen: levanten las manos, ¡hola! ¡Hola! No, es en serio. Ustedes pensarán que yo me estoy burlando. No, les bajan las luces, les ponen humo y les dan una experiencia emocional. Y cuando oran, el hombre que va a dirigir la oración cambia la voz como tétrica, como... los lleva a llorar, los lleva a emocionarse. Gracias a Dios yo no aprendí eso, si no estaría perdido seguro en eso. Pero el Dios de la Biblia viene a ser oído, exaltado, engrandecido por las grandes y maravillosas obras que Él ha hecho. Y dice acá: les ordenaste el día de reposo santo para ti. ¿Para quién es el día de reposo? Para Dios.
Es que acá usted viene a disfrutar de la presencia de Dios. Por eso el horario no lo pone usted, ni la manera lo pone usted. Y por manos de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Dios nunca puso al ser humano en la tierra para crear cultura, para crear ciencia, ni para crear leyes, ni para crear moralidad. Lo puso para obedecer. Esos padres modernos de hoy en día, no deja que mi hijo descubra su sexualidad. No es que un día va a aprender a vestirse. No, pastor, téngale paciencia, porque es que un día aprenderán. Si se tatuaron, yo no sé cómo borrarán. Es que, queridos hermanos, nuestra vida y nuestro cuerpo pertenece a Dios. Y hace 8 días yo dije algo que fue interesante. El tatuarse no es pecado, pero las motivaciones que están en el corazón por tatuarse sí. Porque, o sea, yo no pensaría que ninguno de los que les gusta el tema del tatuaje pondrían acá: Jehová es mi Dios. O soy de Cristo. O el versículo: la paga del pecado es muerte. ¿Qué se tatúa? Todo lo que tiene que ver con ellos y a ellos les gusta. Y en muchos casos muerte. Se han visto personas que se deleitan pintando y dibujando ángeles caídos, demonios, cosas. Miren, esa fue mi juventud. A mí me encanta dibujar. Cuando terminé el bachillerato a los 16 años, todos los de mi promoción, como sabían que yo no iba a volver al colegio, 6 meses antes me dieron camisas blancas para dibujarles. Y todo era muerte, 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 porque me había alejado de Dios. Quienes conocen el metal saben que Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, todos sus símbolos son de muerte, de protesta, cosas horribles de las cuales yo me arrepiento. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás leyendo la palabra para conocer al Dios verdadero? Porque acá leyeron y exclamaron todos: este es el Dios creador, el Dios que liberó a nuestros padres, el Dios que venció a nuestros enemigos, el Dios que ordenó el día de reposo, porque esa es la razón de nuestra vida. Por eso el tiempo para el cristiano es cada 7 días. Y les voy a decir algo: acá no hay reforma laboral con días de vacaciones espirituales. ¿Hasta cuándo nos reunimos cada 7 días? Hasta que Cristo venga, y después de que Cristo venga, Él nos prometió estar en un día apartados en gloria para Él. Versículo 15 dice: les diste el pan del cielo, en su hambre, en su sed les sacaste aguas de la peña, les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, le juraste que se las darías. Miren, queridos hermanos, todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, Dios te lo dio. ¿Quién te dio hijos? ¿Saben qué dice la Escritura? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién te dio cónyuge? ¿Quién? ¿Qué dice la Escritura? El que haya esposa, haya el favor de Dios. Querido hermano, es una buena noticia. Dios te hizo el favor de que encontraras esa mujer para tu santificación, para que la ames. Eso dice: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y otros prefieren amar la iglesia más que a la mujer. Y la riqueza que tú tienes te la dio por medio de dones y talentos que Dios te bendijo. Por eso, queridos hermanos, los hombres y las mujeres que abandonan la iglesia por sus trabajos, por sus estudios, están rechazando al que da los dones y los talentos. Los que retienen, por eso el Señor dijo: me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestro diezmo, en vuestras ofrendas, en sus días de reposo. Porque todo es de Él.
Versículo 16 de Nehemías. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz. ¿Qué fueron? Soberbios. Lo curioso es que dice que la soberbia es endurecer la cerviz. ¿Sabe qué? Es de aquello que dice, yo no me dejo. Esto se hace a mi manera, yo no hago caso. No les gusta el llamado de atención, no les gusta la disciplina. Endurecieron su cerviz. Dice, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿Cuántos salen del culto y vuelven a su vida misma sin Dios? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. ¿Saben usted cómo sabe que Dios no lo ha abandonado? Igual que en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de la boca. Y agua le diste para su sed. Los sustentantes 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Mire, mi hermano, mi hermana que me escucha, y se lo digo de corazón, si Dios no te ha quitado la salud, si Dios no te ha quitado el trabajo, si Dios no te ha quitado todas las bendiciones que te ha dado, no es porque seas bueno y fiel, sino porque Él es misericordioso. Cuando lees la palabra, tú tienes que volverte y rendirte a Él. ¿Cómo estás viviendo? ¿Lees la palabra todos los días? ¿La meditas y le dices, oiga, yo aprendí esto hoy, la voy a poner en práctica hoy? Dice, tú multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que debían entrar a poseerla. Mis amados hermanos, nuestros textos leídos, estos versículos leídos nos manifiesta la bondad de Dios, su misericordia, su paciencia, su gracia para un pueblo que es como el pueblo de hoy en día. Decimos somos hijos de Dios y a veces el lunes, el martes, el miércoles olvidamos a Dios. Hoy yo los quiero invitar a que se pregunten cómo están viviendo. Están leyendo la palabra, pero esa palabra los tiene que llevar a reconocer quién es Dios, quién es usted y toda la misericordia y la paciencia de Dios. Todo lo que tiene, todo, absolutamente todo lo que tiene es de Dios. Y Dios se lo puede quitar en un abrir y cerrar de ojos. Dice el orín y la polilla destruye la riqueza material. O si no, vienen los ladrones y te lo roban. Las riquezas son inciertas, mis hermanos. Las promesas de Dios no. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan misericordioso. Él quiere y desea que vivamos para su gloria. El leer la palabra de Dios nos debe demostrar cómo estamos prosperando en las manos de Dios. ¿Usted lo ve así de esa manera? Usted dice, el próximo domingo de verdad voy a llegar a tiempo para invocar cánticos a Dios porque Él me ha bendecido con todo lo que tengo, aún con la salud que tienes. Ay, pastor, no es que estoy enfermo. Pues el médico que tiene, los medicamentos que tiene, también son bendición. En los tiempos de Lutero, la mitad de Europa y más murió por la peste negra. Y con todo, en los tiempos del año de la peste negra, Lutero predicó 2 sermones a la semana. ¿Cómo estás viviendo? Leyendo la palabra, espero. Punto 1. Segundo punto, confesando. ¿Tú confiesas ante el Señor? Porque la Escritura
es muy evidente y muy clara. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Conoce la palabra que no hemos dicho aún. ¿Saben que hay muchas palabras que mueren acá en la garganta? A veces uno le da rabia a alguien y uno quisiera decirle de todo, pero no dice, mejor me quedo callado. Pero ya lo mataste en tu corazón. Y Dios conoce eso. Dios sabe eso. Los tiempos, mis hermanos, no han cambiado. Mientras Dios es fiel, el pueblo todos los días le tenemos que recordar el obrar de Dios, y la prosperidad que tiene es de Dios. Vayan a Nehemías conmigo y vamos a saltar al versículo 24, 9:24. No tengo tiempo, el tiempo corre. Yo quisiera que fueran como los tiempos de Nehemías, estén tranquilos 3 horas después. Pero si están en ayunos, yo lo entiendo. Pero si han desayunado, ya tienen para mañana. Versículo 24. Los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste a su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Usted puede confesar eso? Ay, pastor, es que tengo deudas. Sí, pero has llenado tu panza. Has dormido en cama. Tienes ropa con que vestirte. Y la Escritura dice, con el sustento y el abrigo estén contentos. ¿Quién dijo que el síntoma de que me sobra la plata y soy muy rico y tengo propiedades aquí y allá es bendición? Bendición es lo que Dios te quiera dar. Y lo que te ha dado para no, posiblemente no caigas en tentación. Es que el dinero cambia, mis amados hermanos. Usted tendría que ser un hombre extremadamente santo, una mujer extremadamente santa, para no cambiar si tuviera muchísimo dinero. Y estoy hablando de muchísimo dinero. Abraham no cambió teniendo muchísimo dinero. No compró sino la propiedad de Macpela para enterrar a su mujer. Eso dice la Escritura. Si usted tuviera mucho dinero, estaría pensando, voy a comprar casa, negocios, hay que prosperar, hay que hacer. Y no estoy diciendo que sea mal. Lo que estoy diciendo es que hay que encauzar las cosas bien. Acá lo que nos demuestra el versículo es que Dios bendijo a su pueblo. Versículo 25. Ellos tienen cosas que ni siquiera se imaginaron que iban a tener. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado de dónde venimos? Miren, yo vengo de algo que se llama en Lima un callejón. No sé qué significa acá, pero allá un callejón era una especie de quinta, o sea, de una propiedad con muchos cuartos que tenían un solo baño, una sola ducha, y en cada cuarto vivían las familias hacinadas. Si usted quería bañarse, irse temprano, tenía que madrugar más que el que usted ya identificaba que madrugaba. Y meterse a la ducha. Y usted se metía a la ducha y al rato empezaban. Ya, porque había una fila de uno, había una fila de otro. Y para el baño era lo mismo. No es que estoy en el baño. Que hay algunos piensan que tienen propiedad comprada ya. Yo nunca de niño pensé en que podía estrenar unos zapatos comprados en almacén. Nunca de niño hubiese podido pensar que hubiese podido comprar un carro y decir es mío. Nunca pensé que podía tener una casa amplia. Me acuerdo que Nicole, cuando vivía en esta casa, me decía, pa, esta casa es muy chiquita. Pues vaya y mire las ratoneras en que hoy viven la gente. Es que vive en un apartamento. Sí, es estrato 4, pero a veces entra la cama y no entran los demás. Yo decía, no, es que Dios me ha bendecido de una manera.
Así fueron bendecidos estas personas aquí, y Nehemías les recuerda, están pensando en el pasado, y dice, versículo 26, pero provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Saben qué es lo que dijeron? Hicieron esto. Eso es echar a las espaldas, no me importa. Que el pastor es muy exagerado, muy fanático. Amados hermanos, los siervos que Dios ha puesto para predicar su palabra te van a decir su palabra y lo que quiere Dios. Dios quiere que tú le obedezcas a su palabra, no al pastor. De eso se trata, ser humilde y manso, de ser enseñable. No es agradarme a mí. Usted no viene a reunirse conmigo cuando comienza el culto. Se viene a reunir con el creador de todas las cosas y el que te ha bendecido. Porque a Él se deben tus oraciones, a Él se deben tus alabanzas, a Él se debe la palabra que se predica, y a Él se le traen las ofrendas. No es al pastor. Si tu concepto es el culto es religioso, seguirás como vas. Dice, te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos. Hoy, gracias a Dios, no me pueden quemar. Pero muchos murmuran a las espaldas, hablan tras de uno, se molestan con uno. ¿Y qué es lo único que yo quiero de ustedes? Es su bien. Al disciplinarlos a ustedes, el único que es honrado es Dios. El único que va a ser glorificado es Dios. Y yo sí sé que soy como una piedra en el zapato. Hoy podemos aprender y a comenzar a confesar y decir, Señor, te provocamos a ira. Hoy podemos empezar a suplicar y pedir arrepentimiento, que cambien nuestras vidas para apartarnos de la arrogancia, de la bobería. Yo puse entre paréntesis una palabra que es sinónimo de bobería. Estupidez, muy bien, anciano, diácono. Es que a veces nos comportamos como si fuéramos estúpidos. Si Dios quisiera vernos hoy pobres, lo hace así y ya. En un abrir y cerrar de ojos, el trabajo, la salud, a veces todo se junta y todo se va como por un barranco. Y es cuando ahí sí yo me doy cuenta y ay, Señor, perdóname, fui infiel. ¿Me devuelves el trabajito? Y te da el trabajito y te olvidas de la iglesia. Tengo la experiencia, pastor, ore por mí para que consiga trabajo. Consigue trabajo y no vuelve a la iglesia. ¿Y por qué? Es que estoy descansando porque el trabajo es muy duro. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de tiempo para Dios, la gratitud para Dios. Hoy el llamado es a confesar nuestros pecados delante de Dios, no provocarle a ira, entender que nuestra vida debe ser coherente con Dios, escuchar a Dios, escuchar a los siervos de Dios, es escuchar su palabra y lo que Él quiere de nosotros. Es importante que nuestras oraciones, nuestras canciones y la predicación nos enseñe quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Hay una sola razón por qué estamos en este mundo, y es el día del Señor. La Biblia dice, haz todas tus cosas, como dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, de padre, de esposo, de estudiante, todo lo que tengas como encargo, y aparte un día. No importa lo que vayas a perder en este día, piérdelo, glorifica a Dios. No seas rebelde, no provoques a ira a Dios. Hoy debes confesar tu pecado, nuestros pecados. Hoy tenemos que ver y examinar nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes para el próximo domingo?
honrar y glorificar a Dios, darle testimonio a tus hijos, a tus vecinos, que eres un hijo de Dios? Nehemías del 27 al 32. Yo no sé si me alcanza el tiempo, perdónenme. Entonces los entregarás en mano de tus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Por qué seremos entregados en manos de nuestros enemigos? ¿Cuántos están detrás de nuestro trabajo? Detrás de nuestros hijos. A veces detrás de nuestra esposa o de nuestro esposo. Es que los hogares no se destruyen de la noche a la mañana. Se acaban porque nosotros provocamos a ira al santo Dios y exponemos todo lo que Dios nos ha bendecido. Todo lo que nosotros decimos que amamos y con nuestras decisiones las descuidamos. Dice, entonces los entregarás en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Para qué? Para afligirnos. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Oigan, esto es interesante, que nosotros seamos tan tontos que cuando todo va bien no glorifiquemos a Dios. Y tengamos que esperar que Dios nos entregue, que nos quite el trabajo que tanto cuidamos. A veces cuidamos más el trabajo que al que da el trabajo. Llegamos a tiempo al trabajo, no llegamos a tiempo a la iglesia. Tenemos servilismo en el trabajo. Sí, Señor, lo que tú digas. Sí, no, bueno, señora, le solucionamos. Así nos pateen, nos insulten, lo que sea. Y acá en la iglesia, no, es que me regañaron. ¿Saben qué es triste esto? Porque deberíamos humillarnos delante del Dios que nos bendice con todas las cosas. ¿Saben por qué tenemos un matrimonio? Porque Dios lo ha guardado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todos nosotros somos frágiles. En cualquier momento podemos caer en pecado. En cuanto Dios nos retire un poquito de su gracia, nos mete en tentación, y esa tentación es lo que más nos gusta, lo que más deseamos, y ahí nos aventamos y nos perdemos. Eso es como un pantano, como una tierra movediza que cuando tú caes te chupa y te chupa hasta que tu cabeza desaparece y tú mueres. ¿Por qué perdemos a nuestros hijos de la misma manera? ¿Por qué perdemos la economía de la misma manera? Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero miren lo interesante de la tontería de muchos creyentes. Ay, esta vez me salvé, no me echaron. ¿Qué haría una persona que no dejaron que lo echaron de su trabajo? Pues estaría agradecido cada domingo, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. O sea, cuando otra vez vuelven a tener su seguridad económica, otra vez vuelven a tener todo, está en paz en el matrimonio, está en paz con los hijos, está en paz con la salud, y se vuelven a hacer lo malo. Vuelven a olvidar a Dios. Por lo cual los abandonaste en la mano de sus enemigos, de los que los dominaron, pero volvían a clamar otra vez a ti, y desde los cielos los oías según tu misericordia. Muchas veces los libraste. Les amontonaste a que se volvieran, les amonestaste, a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra ti, contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese, en ellos vivirá. ¿En qué viviremos? ¿En qué vamos a prosperar? Si vivimos en la voluntad de Dios. Dice, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas, pero no escucharon. ¿Saben cuál es mi esperanza de este texto? Que no me van a escuchar, pero espero que escuchen a Dios.
Esto es serio, mis hermanos. Yo no quisiera mañana llorar con ustedes una ruina económica, una ruina en salud, o peor que me digan, pastor, me voy a divorciar. Acabar una relación de años simplemente porque somos rebeldes, soberbios, contumaces. Versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y las misericordias, no seas tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo el pueblo desde el día de los reyes de Asiria hasta este día. Versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y cuando venga la adversidad, porque va a venir si mantenemos nuestra actitud de rebeldía, no digas que Dios es malo, que Dios te disciplina, que Dios te castiga. Ve la bondad de Dios que te está haciendo volver con cuerdas de amor. Dios tiene paciencia, mis amados hermanos. Dios nos castiga, pero para que volvamos a Él. ¿Hasta cuándo tanta rebelión? ¿Hasta cuándo tanta rebeldía? Hay un solo propósito de estar en esta tierra: testificar que nuestro Dios es nuestro Dios, nuestro sustentador, nuestro creador. A Él le debemos todo. Y sin Él nada tendríamos. ¿Saben cuál es el secreto? Simplemente poner por obra su palabra. Y no estoy hablando solamente de la moralidad, es en todo. Un matrimonio a la manera de Dios, no a tu manera. Crianza de los hijos, no con la concepción maligna que hay hoy en día, de permisividad. Hoy los hijos son fornicarios, glotones, borrachos, y uno los recibe en casa como si fueran sus príncipes. Parientes impíos que deshonran a Dios y nosotros los recibimos con todas las de la ley. Amados hermanos, hoy yo los quiero invitar a tener hogares para Dios. Hoy nos tenemos que arrepentir de ese Dios bombero en el que creemos. Si no te ha pasado nada hasta ahora, Dios te está avisando, como Dios avisó a través de los profetas, y este pueblo no escuchó, pero que la disciplina vino porque vino. Versículo 34 al 37 dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres